En la periferia siempre estamos dando cuenta de cuáles son los contornos y las fronteras del territorio argentino. Y la creencia general está marcada por el hecho de que Argentina termina en la parte continental. Nosotros lo hemos señalado constantemente junto con Martín, el hecho de, bueno, no se tiene en cuenta el territorio marítimo, para llamarlo de alguna manera, aunque suene contradictorio. Que es mucho más grande que el propio el territorio terrenal. El Pero hay enclaves que son trascendentes para la Argentina, no solamente en términos de recursos naturales, sino también desde una perspectiva geopolítica, entendiendo qué es lo nacional también. Y en uno de esos enclaves, además de Malvinas, hay un territorio en disputa, que muchas veces no se aprecia de esta manera, como es la Antártida. ¿Por qué? Porque, bueno, allí también hay recursos naturales valiosos, no solamente con lo que hace a cuestiones de flora y fauna, sino también con lo que podría llegar a ser en términos de minerales raros, por ejemplo, para la tecnología o para la producción industrial tecnológica. Por eso es un territorio en disputa también la Antártida. Y hay compañeros y hay personas que han trabajado en torno a la Antártida, pero que han podido estar allí para dar testimonio de lo que implica estar en algo que es nuestro y que parece demasiado lejano, ¿no? Muchas veces está más cerca Europa que la propia Antártida, como extensión de lo que nosotros somos. Uno de estos compañeros que fue a la Antártida es el escritor, periodista, hombre del Museo Malvinas también, Juan Terranova, que a través de su novela, El arte de la novela antártica, un escrito que no está ficcionado, sino que relata su viaje al continente blanco, nos ubica y nos sitúa en torno a lo que es la cotidianeidad de la Antártida también, haciendo un breve repaso histórico de lo que ello implica. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a La Periferia. Gracias, Gustavo. Hola, Martín. Hola, Gustavo. Les debía una visita hace rato rato, que que veníamos charlando, así que estoy muy contento de pagar hoy esa deuda. Bueno, el libro, una de las cosas que me gustó del libro es que nos metés de lleno, de los pelos ahí, apenas te subís al avión para llegar al sur, hasta toda la travesía para llegar a la Antártida, y vas dando cuenta donde no es solamente tu testimonio, es el testimonio también de tantos otros que atraviesan la Antártida, ¿no? Porque estamos en distintas bases, hay distintas situaciones. Ahora, más allá de lo que vos pudiste transmitir en el libro, ¿qué significa la Antártida para vos y cómo se fue gestando también este viaje? Qué pregunta difícil. Y al principio era algo medio imposible, ¿no? Yo me dedico a Malvinas 24/7 hace 10 años y la Antártida parecía, como decíamos recién fuera del aire, como una continuidad, pero también yo desconocía mucho, así que me puse a estudiar el tema, la bibliografía, pero también esa historia oral de lo que se dice de la Antártida hoy, qué instituciones argentinas tienen actividades antárticas. Y a través del museo hicimos el pedido para viajar. Yo estaba muy entusiasmado, pero también tenía, como el no saber, uno se pregunta, ¿viajaré? ¿Me dejarán ir? ¿Me acompañarán? ¿Me incluirán en el programa antártico? Y finalmente la DNA, en ese momento era secretario de Secretaría de Malvinas y Antártida en la Cancillería, era Guillermo Carmona, que entendió enseguida lo que yo quería hacer y la necesidad del museo de tener a alguien en Antártida. Y entonces viajé por primera vez, el primer viaje, hice 2 viajes el año pasado, en el 23. Uh-huh. Y me preguntabas qué significa para mí, y bueno, cuando viajé después empezó a significar un montón de otras cosas, ¿no? Empezó a ser un territorio y un lugar argentino más conocido, con el que rápidamente logré una intimidad muy fuerte, y algo que para mí me parece fundamental a la hora de reivindicar la soberanía, y es que entiendo que hay mucha gente que esto
no le parece así, pero a mí me pareció un lugar divertidísimo. Como me pareció muy divertido, ¿viste? Sí, viajar. Sí, yo estaba como loco. A mí laburaste con la propia gente que estaba allí en las bases. Un sargento del ejército carpintero me dice, pero a usted le gusta acá. Sí, le digo, a mí me encanta. No sabía muy bien qué iba a hacer yo, ¿viste? Usted es civil, pero anda con los buzos tácticos, me decía, sube a la montaña, ayuda en la cocina. Tipo que tomaba más santiagueño, tomaba mate, ahí está contado, ¿no? En el libro. Pero a usted le gusta. Sí, le digo, sí, me gusta. Y eso era raro para él, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y estuve en el primer viaje 2 meses y pico, y en el segundo viaje también 2 meses y pico. Claro, son viajes largos, no son de ir y bueno, volver. Para la Antártida son cortos. Porque hay generalmente gente que es en va barco. 1 año, sí, depende. No, podés entrar vía aérea a Marambio o podés ir con el Irizar. Yo fui la primera vez fui en un avión Hércules y volví en el Irizar. Qué experiencia, sí. ¿no? Todas las experiencias. O sea, Mirá, fuiste en salvo el avión, globo, sí, bueno. Pero que representa el Irizar en sí mismo. No, sí, para mí, Estar imagínate, Malvinas es un barco veterano de Malvinas, hecho a nuevo, estar con la gente, la vuelta en el Irizar, cruzar el Drake, llegar a Ushuaia, que es lo primero que le dice un argentino que vuelve de la Antártida y baja en Ushuaia a la primera mujer que se cruza, un hombre que es lo primero que le dice. Acabo ya de la Antártida. ¿No? O sea, esa experiencia es así. Es chapear. Sí, total. Es para chapear. Sí, usted quiere viajar, usted está operando, rosqueando para viajar. Hacer el viaje y hacer la experiencia. Malvinas y la Antártida, en términos periodísticos, serían interesantes. Y yo creo que siempre me preguntan, che, ¿cómo hago? Porque hay gente que quiere ir, ¿no? De muchos palos diferentes. ¿Cómo hago para ir? ¿Cómo se hace para ir? Y yo le dije, mira, tienes que tener una sola cosa. Tienes que tener ganas. Claro. Si vos tenés ganas, Vas. se te abren las puertas. Pero no es fácil porque no es un viaje de placer, ¿no? No. Vos llegás a la base y la base siempre necesita trabajar, siempre te levantás a las 7 de la mañana, es una base que es militar, tiene una lógica. Incluso las bases civiles se trabaja mucho. Los civiles trabajan a la par de los militares en la Antártida. Tienes que estar preparado eso. No sabés bien cuándo volvés, sabés cuándo llegás. Y siempre se dice eso. Perdóname, me viste, estaba en una sonrisa porque estaba mirando a la productora y cuando dijeron trabajar dijo Gustavo no va. Pero bueno, está bien. Es una forma de trabajo ir hasta ahí. La cuestión tiene que ver también con el hecho de cuál fue porque en el relato la travesía no empieza cuando llegas a la Antártida, llega cuando estás viajando, claro. Porque hay serios inconvenientes también para llegar. Sí, por supuesto. Una cosa es, la segunda vez que fui invitado por el Comando Antártico a una base que se está recuperando, Petrel, por en ese momento comandante antártico Edgar Calandín, general de brigada, un tipo que hizo por la Antártida muchísimo, un histórico de la Antártida, porque la verdad que hizo mucho, y me pidió que fuera a sacar unas fotos, y yo le dije que a partir iba a escribir un libro, y una cosa es ir invitado por el Comando Antártico, como fui en ese momento, que fui bastante mimado, me llevaron en helicóptero, qué sé yo, como derecho. Y otra cosa es ir como el último civil de la DNA, claro. Que, bueno, te ponen donde pueden, ¿no? Navegué en un aviso ruso comprado por la Argentina, que estaba haciendo la campaña antártica, y dormimos 2 noches en ese aviso en un container que no tenía calefacción, por ejemplo. Yo chocho, para mí era una aventura. Usted lo cuenta y se le nota que está chocho. Sí, claro. Pero decís, lo que me está contando... Te acostás en una cama y se acostaba el que estaba arriba y la parte que tenías de la cama bajaba, ¿viste? 25 centímetros y te quedaba en la trompa. Yo viajé con un fotógrafo de fauna, un tipo que también se llama Pancho, divino. Y él ahí dijo, no, pará, ¿qué es esto? Estábamos todos mojados, llegamos al barco con un bote de goma, ¿no? Y todavía nos faltaba 2 días de travesía. Y ahí él me ayudó muchas veces a mí, sobre todo porque yo extrañaba mucho a mi familia. Pega eso, ¿no? Pega. Sí, viste, que yo no sé. Sí. Y yo lo ayudé esa vez, le dije, calmate, va a estar todo bien. Pero era un container sin calefacción arriba del buque donde tiraban a los que no venían de paso, ¿no? Pero bueno, para mí eso es
parte de la Antártida, ¿no? El Metallica fue a tocar a la Antártida, fue una base argentina, Carlini, donde yo estuve, fueron con un buque, bajaron, tocaron y se fueron, no tuvieron ningún tipo, era solamente... de relación. No, ninguna intimidad, ni con el paisaje, ni con la gente. Y vos decías, Martín, que es un viaje largo, y la verdad que para mí fueron cortos. La gente va a invernar, se hace ahí... Hay familias ya. Claro, en Esperanza llevan por ahí... ¿Cuántas bases hay son nuestras? 14 bases. La Argentina tiene la mayor cantidad de bases entre permanentes y solamente que abren en el verano. Creo que son 14. Ahora no tengo el número ahí. Pero la debería saber, perdón. Y la Argentina es una potencia antártica. Porque esto que decía Gustavo me parece que hay que resaltarlo. Nosotros culturalmente estamos cerca de Madrid, de Barcelona, tenemos lazos con Italia. Bueno, Sí. no sé, mi familia, por ejemplo, yo soy una familia italiana. Y ellos a mí me dicen, che, ¿por qué se fueron tan lejos a Argentina? Y para mí no es lejos hablar con los italianos por Facebook, qué sé yo. Y después te das cuenta que sí, que estamos en otro lugar, ¿no? Más cerca de la Antártida, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué implica Malvinas para la Antártida? ¿Se siente eso en la Antártida o eso es algo que está ahí oculto, latente y no se toca? Lo voy a hacer breve, pero yo el 2 de abril del año pasado estaba en una base antártica. La comandante era una mujer, una mayor del ejército, Vanessa Pía, y se acercaba el 2 de abril y todos decían, bueno, va a haber un acto, qué sé yo. Y a las 7 de la mañana se hace todos los días, salvo los fines de semana, ¿no? Se hace una puesta en conjunto, 7 y media de la mañana, se desayuna y se habla de lo que va a ser el día, se organiza la agenda del día. El 1 de abril, unos días faltando los de abril, dicen, bueno, y ahora quiero hablar con Juan Terranova, dice. Y yo dije, listo. Me mandé una cagada, ¿no? Claro, ¿qué hice? ¿Serio? Claro. Están ordenando el día y... Sí, y estaba el encargado, que era un tipo divino, Roger González, de la Fuerza Aérea, el encargado de base, su oficial. Y dice, sí, Juan, quédate que tenemos que hablar con vos. Bueno, listo. Y me llevaron aparte y me dijeron, che, ¿qué querés decir unas palabras para el 2 de abril, ya que venís del Museo Malvinas y te dedicas a eso? Bien. Y a mí se me cerró el pecho, como que yo dije, sí, obvio, ¿viste? Como me emocioné. Y en el acto le hablé a la base y se hizo un acto muy lindo afuera, al aire libre, el 2 de abril. Para mí fue uno de los días más felices de mi vida, intelectualmente, de lo que hablarle que un civil le abre a una base a civiles y militares en la Antártida de Malvinas, tenía para mí todo el sentido, ¿no? Y ahí dije que nosotros cuando separamos, disgregamos, cortamos, decimos, bueno, una cosa es la guerra, otra cosa es el siglo XIX, una cosa es la Antártida, otra la Patagonia, perdemos. Nosotros tenemos que integrar. Malvinas es la entrada, es una de las entradas a la Antártida, es una posición geopolítica, Malvinas, el día de hoy, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, muy importante. Y sí, por supuesto que están integradas. Tienen diferente paisaje, diferente geografía, pero en diferente clima. Son muy húmedas las islas, cuando la Antártida es bastante más seca. Pero con la Georgia del Sur, la Sandwich, hacen todo un mismo sistema, ¿no? Isla Grande, Tierra del Fuego, el sur de la Patagonia. Claro, bueno, ahí está la clave también, ¿no? Ese es exacto, ese es el pasaje de la de Drake. Patagonia y saltar después tanto a Malvinas como a la Antártida. Porque aparte nosotros, la soberanía que nosotros reclamamos en la Antártida es la parte más cálida, que es la de la península. Si vos tenés que ir hacia el continente antártico, tenés que viajar mucho más, a una zona mucho más fría. Entonces Malvinas, sí. Estamos cerca de esta discusión, de la nueva discusión sobre la territorialidad en la Antártida. ¿Cómo ves? Para posicionar a la Argentina para dar esa pelea. Y bueno, la Argentina está privilegiada, pues está al lado, porque somos una nación con continuidad antártica desde 100 años atrás, conocemos la Antártida. Por ahí uno habla en la calle y dice, uy, Marambio, los pingüinos, se acabó la discusión, ¿no? Pero tenemos especialistas, tenemos un instituto y estamos al lado y tenemos mucha continuidad. O sea, nosotros somos la puerta de entrada.
pero tenemos algunos problemas. Tenemos Malvinas sí, Inglaterra usurpadas. y Chile, los dos. Sí, con Chile nos arreglamos. Yo creo que hay una... Porque hacemos la patrulla antártica conjunta, la PANC se hace con Chile, hay un programa que se llama Cruz del Sur, en que las armadas colaboran, pues mucho mar para cuidar, entonces... Pero sí, Inglaterra es una nación que ha sido siempre muy agresiva, que sigue siendo una nación imperialista, que quiere decidir el futuro de esas regiones, y bueno, entonces tenemos un problema. O también está en la mirada que tiene Estados Unidos y ahora China y Rusia, ¿no? Porque Rusia tiene bases ahí. Sí, Rusia tiene bases y está trabajando. De hecho, bueno, parte de las informaciones que se conocen era que una vez producido el hundimiento del Ala San Juan, el primer buque que avista el hundimiento es un buque de la Marina rusa, ¿no? Se habla de los eso. Rusos dicen que tenían la posición donde estaba hundido y no le dimos. Tienen mucha experiencia de navegar entre hielos, son Claro. tipos que saben de eso. Nosotros le compramos barcos a ellos porque ellos tienen su experiencia, y entonces es una región que no les resulta tan ajena, tan rara. Y siempre están en el Atlántico Sur los rusos, y en los soviéticos también. Con la guerra de Malvinas también estaban mirando, tenían una base en Angola de la cual los Tupolev iban y venían, tenían buques, sacaron fotos que ahora cuando cayó la Unión Soviética se dieron a conocer. Ellos estaban mirando mucho qué pasaba ahí, siempre tienen... devolvieron un caído del Belgrano, que no se sabe, que lo recogieron ellos. Uh-huh. No, ellos tienen mucho la mirada, y aparte eso es el contrapeso de la OTAN, porque la base que hay militar en Malvinas es una base de la OTAN, entonces ellos quieren saber qué pasa ahí. Si bien nosotros con Estados Unidos tenemos siempre nosotros queremos como colaborar o ser amigos o tener una buena relación, y ellos siempre nos ven como un país de segunda, un país católico, sí, exactamente, el patio trasero. Ellos tienen esa relación, y con Rusia no tenemos una relación tan fluida. Los dos están en el Atlántico Sur todo el tiempo mirando qué pasa, ¿no? Cuando uno hace un repaso también de quiénes son los que se preocuparon en términos políticos e intelectuales sobre la Antártida y el Polo Sur, por ejemplo, surge el nombre del general Leal, ¿no? Ahí es fuerte eso. Y cuando uno recorre tu libro, lo primero que impacta, o por lo menos lo primero que me impacta a mí, es que lográs romper esa barrera que hoy separa socialmente, incluso cultural e ideológicamente, entre lo que es civil y lo que es la vida militar, ¿no? Esa ruptura de entender que lo que pasó en una época no se puede seguir replicando porque cambian las generaciones y porque hay otro tipo de integridad, y porque además necesitas a las Fuerzas Armadas precisamente para enmarcar dentro de una política de defensa nacional que efectivamente permita conocer lo que es nuestro y a partir de ahí defenderlo con autoridad, que también implica tener una soberanía cultural. Bueno, esta ruptura es muy notoria en el texto, ¿no? Porque no se nota esa diferencia, para hablar en criollo, entre el milico y el civil. Entre vos y el milico casi no hay diferencia, ¿no? Más allá de las cuestiones formales y de esto. Y lo que se recupera ahí es el sentido de lo nacional, ¿no? Teniendo en cuenta también que grandes procesos históricos en la Argentina estuvieron marcados por referentes de las Fuerzas Armadas. San Martín, Perón y Rosa. Uno podría, ese trazado histórico que hacemos desde la periferia está marcado por hombres que fueron militares. Bueno, en la Antártida eso también se nota, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo evidenciaste vos? Teniendo en cuenta esto que yo señalo ahí del texto, ¿no? Es muy interesante, porque en la Antártida no tenés mucho tiempo para hacer diferencias. Si bien por supuesto, hay diferencias. Una cosa es un científico del CONICET, que por ahí trabaja en la Patagonia y va a hacer un trabajo, y otra cosa es un suboficial del ejército argentino, ¿no? Piensan de manera diferente, vienen de lugares diferentes, hacen cosas diferentes. Pero en la Antártida no. Primero que rápidamente tenés que semblantear al otro. Si te vas a caer, si te caes en el hielo,
no estás fijándote si el que te va a levantar es un informático, un científico o un tipo de la Fuerza Aérea. Y ellos rápidamente, los militares son muy rápidos para plantear a la gente, ¿viste? Y los científicos también, a ver quién tiene un poco más de vuelo para hablar, ver ciertas cosas, para ayudarte con ciertas cosas. Entonces, el corte no es militar o civil, el corte se da a nivel personal, ¿viste? Che, va a venir a lavar los platos, y ahí estábamos, ¿viste? Los civiles estábamos lavando los platos. Che, y mañana necesito, hay unas tuberías, obviamente para los líquidos de la base, que tienen que estar calefaccionadas, porque si baja la temperatura a 0, se congelan, se hace un tapón de hielo, es un desastre, bueno. Entonces, che, ¿me ayudás? El electricista te dice, ¿me ayudás a ir y medir que esa cinta calefactora que genera ese un poquito de calor para que el agua fluya está bien? Y decís, y bueno, si vos vas, el tipo después tenés confianza, ¿viste? Las cosas más Estamos mínimas, hablando de una comunidad organizada. O sea, estamos hablando Sí, de... claro, básicamente. Básicamente... Es que no podés no estar... El tipo que se segrega, ¿viste? Que dice, che, yo no, ¿viste? Ese queda de costado. Sea tanto venga de las Fuerzas Armadas o venga... o sea, un civil que tenga otra... Sí, yo igual me refería como base doctrinaria, que es lo que venimos profesando nosotros todo el tiempo, es esto, ahí se puede ver eso. Es que no podés no hacerlo, ¿viste? Claro, y no es ser amigo, no es que vos te haces amigo. No, yo volví de con gente con la que tuve que enfrentar por ahí una pequeña tormenta, y vos decís, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, andá vos para allá, dame la mano, te agarrás de la mano de un tipo que tiene 50 años, 40 años, un suboficial de ejército que nunca le vas a dar la mano en otra situación. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés? Sí. Y lográs y llegás y no es tu amigo, pero vos sabés que podés confiar en él, que él va a hacer las cosas para que vos estés bien y vos tenés que tratar de que él también. Bueno, hay una parte de humanizar la relación, ¿no? Que muchas veces en la vorágine cotidiana aquí no lo vemos eso también, ¿no? Sí, por supuesto. Y está organizada y es una comunidad, así que la verdad es que no estás tan lejos, ¿viste? Vos podés decir, bueno, no tienen una ideología. No estamos hablando de ideología, claro, pero nosotros le ponemos el contenido ideológico, déjalo para nosotros. ¿Te cambió el sentido de lo nacional después de que estuviste ahí? Digo esto porque a mí me pasó, uno no tiene que ser autorreferencial, pero para describir un poco la situación, ¿no? Me tocó estar en Irlanda por un encuentro sindical. Y si bien estás en un país donde te tratan casi de igual, sos extranjero. Pero a mí se me inflaba el pecho de ser argentino, cosa que no me había pasado en otro momento. Entonces empezás a pensar, Malvinas, tu propio terruño. Digo, acá estás en Argentina, pero es algo que para muchos permanece desconocido. ¿Cómo reformulaste el sentido de la nacional a partir de esa experiencia? Aún vuelvo a decir, sin sentirte extranjero en tu propio territorio, como pasa cuando vas a otro país, por ejemplo, ¿no? Eso es una buena pregunta. Yo voy a Luján, y a que saca nomás, y si agarramos un auto, llegamos enseguida, y yo siento que estoy formando parte de otra cosa, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad mercantil, ligeramente atea, o que lo que está al lado te pasa muy de costado, con cierta indiferencia, todo el mundo está ocupado. Yo creo que todos los viajes fortalecen el sentimiento nacional, ¿no? Que es una de las cosas que deberían hacer los intelectuales porteños o del AMBA, ¿no? Viajar a otros lados, ir a Catamarca, no necesariamente la Antártida por ahí, ¿no? Ir a la Patagonia. Bueno, a mí me gusta la Patagonia, me gusta viajar, pero también conozco las otras provincias. Y sí, por supuesto, ver a la gente trabajar, confiando unas en otras, como decíamos recién, sí, por supuesto. Pero no solamente pasa en la Antártida, ¿no? Uno va a la Patagonia, donde hay migraciones del todo el NOA, por ejemplo, y gente que se encuentra después del día laboral a hacer folclore a la noche, y los tucumanos y los santiagueños disputan la guitarra, ¿no? Pero finalmente eso te hace salir un poco. Bueno, yo soy muy porteño y quiero mucho mi ciudad, pero la ciudad está llena de espejismos, ¿no? Está llena de pantallas, está llena de recorridos que te encapsulan. En cambio, cuando vos salís, y bueno, si vas a la Antártida, obviamente, ¿no? Digamos,
lo sentís en el cuerpo, ¿no? Es lo que hablábamos un poco antes, la ciudad de Buenos Aires, por ahí hasta el conurbano, es la que tiene la mirada puesta en Europa, Claro. que es lo que decíamos hoy. Pero me quedó algo dando vuelta por ahí, que creo que Gustavo cuando hizo la presentación habló. Somos un país que tiene más mar que tierra, pero en realidad por una cuestión de educación, porque por ahí hasta en la escuela siempre lo decimos, composición la vaca, nunca decimos el salmón blanco. Vivimos de espalda a lo que son nuestros recursos. Pero también nos tocó en la repartida, ¿no? El mar de Brasil, el tipo se sube en un barquito con una vela triangular, perdón que te interrumpa. No. Y hace 2 kilómetros de vela y tira la red y saca. Nosotros hacemos 2 kilómetros de vela y no volvés nunca más. No. Entonces nos tocó una medio fulera. Está claro, pero también estamos de espalda a los ríos, si se quiere, que están más cerca. Claro, la navegación interior también. Yo creo, estoy convencido de que si uno mira el mar, empieza a revalorizar el rol del Estado. Porque vos no podés meterte en el mar del Atlántico Sur si no tenés un Estado que te... Podés, sí, o sea, obviamente, vas en kayak, no siempre hay alguien que se pierde en kayak en la Patagonia, que dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Y quién lo va a rescatar? ¿Entendés? El Estado provincial, el Estado nacional, el Estado municipal. Entonces, Malvinas es un problema nacional, la Antártida es un reclamo nacional de todo el pueblo argentino, y es el Estado nacional el que tiene que mirar al mar, primero que nada, porque es el que te garantiza que vos podés navegar, ocupar ese espacio sin que peligre tu integridad física y mental, porque la verdad que es un mar muy agresivo. Cuando nosotros decimos, el rescate de los náufragos del Belgrano fue la operación en tiempos de guerra en el mar más importante prácticamente de la historia naval, de la historia universal naval, lo que estás poniendo en contexto es que ese mar es muy complicado. No es un mar no es un mar Caribe, no es un mar Pacífico donde vos sobrevivís, ¿no? Es un mar que realmente es muy complicado. Entonces, esa escala está, ¿no? Sí. Sí, no, bien, pensando lo que estabas diciendo, está bien. Nosotros necesitamos un Estado presente dentro del mar, pero al haber fracasado por ahí, y el Museo Malvinas lo muestra mucho, de no conocer nuestro territorio, no saber los recursos que están ahí, no haber una población que pueda defender cuando el Estado no lo hace, o obligar al Estado a hacerlo. De hecho, sí se hizo con el campo. En un momento donde un gobierno quiso poner, bien o mal, no estamos discutiendo eso, quiso poner en juego una ley para cobrarles un poco más. La oligarquía se levantó, pero el pueblo se levantó a defender esa situación. No pasa lo mismo hacia el otro lado. Por eso decía, el tema de la educación, de ver cuál es realmente nuestro territorio, desde dónde hasta dónde, cuánto es continental, cuánto es marítimo. O sea, no hay un interés ni del Estado ni en general del pueblo de saber lo que pasa ahí. Lo decimos en este programa muchas veces, acá se descarta en pesca, cuando salen a buscar recursos, sí, claro. Van a buscar langostinos y se descarta todo el resto. Bueno, hay comida por año para 3 millones de personas. Digo, es un recurso que se descarta y obviamente el Estado mira hacia otro lado porque hay leyes que lo prohíben. Digo, ¿qué hacemos con eso? Yo creo que hubo cambios, ¿viste? En el siglo XXI, al tener una continuidad democrática, hicimos avances. El mapa bicontinental, por ejemplo, es un gran logro, ¿no? En el colegio vas a estudiar con la Antártida en su real proporción, digamos, ¿no? Eso dice la ley votada por unanimidad en el Congreso. Entonces tenemos un cambio. Eso es muy importante. Después, durante mucho tiempo la Antártida fue un territorio de militares o de científicos. Y ahora, recién Instituto Antártico, hace unos años, tiene un gabinete de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque está bueno empezar a pensar con esas categorías. El Museo Malvinas también, tiene 10 años, o sea, hubo un cambio. El futuro nuestro está en el mar, en la Antártida, en la Patagonia, en el NOA, saliendo un poco de la pampa gringa, ¿no? De esos
lugares que son muy productivos y son la base de nuestra identidad, pero a los que hay que acompañar con otras identidades, con otros lugares, con otros recorridos. Yo creo que hay, ¿qué falta? Bueno, yo creo, a ver, cuando yo viajé, hice el primer viaje a la Antártida, mandaron unos youtubers o instagramers, no sé, unos influencers, y fueron muy criticados por las fuerzas, porque bueno, y para mí era la mejor medida. Nosotros tenemos que mandar a todos los pibes a que les cuenten. Para mí fue una medida revolucionaria esa, ¿viste? Sí. Hay unos pibes que son una cooperativa que hacen videojuegos y tienen un videojuego que se lo puede descargar y todo, que se llama La Última Carta. Y que el juego se trata que es un soldado de Malvinas que tiene que llevar la carta de sus compañeros. Ah, lo vi, está buenísimo. Bueno, eso es una forma de, sí, claro, de llegar a las nuevas generaciones. Por supuesto. Digo, no hay, como vos decías bien, una promoción del Estado para que eso sea masivo. De hecho, no se conoce, nosotros lo conocimos ahora por un convenio que hicimos con las cooperativas, pero digo, no. Bueno, ahí está, ¿no? La cuestión de lo que desconocemos, porque hablamos del etos argentino, pero la verdad que hay se desdibuja lo que conocemos en la Argentina, ¿no? Estamos muy centrados en la titularidad, dijo el doctor, pero el conocimiento en sí mismo no es un valor. Y el conocimiento implica el conocernos a nosotros mismos dentro de un espacio situado, como diría Kush. Digo, estamos totalmente desituados, y cuando hablamos de esto, cuando hablamos de nuestros mares, de nuestras vías marítimas internas, cuando hablamos de Malvinas o cuando hablamos de la Antártida, no nos situamos, hablamos siempre como algo que nos parece, vuelvo a retomar esto, ¿no? Porque tu texto nos lleva a la cercanía, pero cuando pensamos el conjunto de lo que somos como Argentina, lo vemos siempre en la lejanía, ¿no? Y trazo la analogía en el hecho de, bueno, cómo sectores progresistas ponen al poder por fuera de su propia estructura. ¿Se entiende dónde voy? El poder es algo que está fuera. El territorio argentino es algo que está fuera. Nunca lo incorporamos y nunca nos situamos en ese... Bueno, eso es algo muy interesante lo que dicen, lo retomo. Me das pie para hacer una crítica, ser un poco más ácido. Creo que la Universidad de Buenos Aires, de la cual yo soy egresado, y hay alumno ahora también, así que, y fui docente, tiene mucha responsabilidad en eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, habría que ver, pero cómo se la reconstruyó después de la última dictadura, quiénes fueron los que la reconstruyeron. Pero en un momento de acá una parte, el universitario argentino formaba parte siempre de un observatorio, ¿no? La idea del observatorio, que no está mal. De hecho, el observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús funciona muy bien. Pero bueno, el observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús no solamente observa, tiene políticas educativas, tiene políticas de avance sobre... Y está situado en el pensamiento nacional también. Totalmente. Eso es importante. Claro. Entonces, vos decís, bueno, está bien lo del observatorio, es un primer paso, pero no puede ser en sí mismo. Nosotros debemos avanzar sobre nuestro territorio, sobre nuestro mar, sobre nuestra soberanía. Es muy importante eso. Nosotros tenemos que trabajar para que ese empuje liberal, muy clase plutocrático que tiene Buenos Aires se vaya descomponiendo. No tenemos que ir en el sentido de justamente poner el poder afuera, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero bueno, me parece que son cosas difíciles que son por eso interesantes, ¿no? ¿Por qué el arte de la novela antártica? Volviendo un poco a eso, porque yo soy licenciado en letras, vengo como del ámbito de la literatura y por ahí tenía ganas de poner las bases para una futura novelística, una gauchesca antártica, digamos, ¿no? Para mí era salir un poco del cassette y ir hacia otros lugares. Entonces digo, bueno, ¿qué historias hay que contar sobre la Antártida, ¿no? Y por eso hice un capítulo sobre erotismo en la Antártida, ¿no? ¿Cómo es el erotismo antártico? ¿Cómo funciona eso, ¿no? Avanzar sobre otras zonas.
Sí, ahí hay un tema con los pies fríos y todo eso, ¿no? Sí, con el frío, ¿no? El frío. No hace tanto Si frío. lo tenemos acá, el problema de los pies fríos, imagínate. No hace tanto frío. Eso es una cosa que hay que decir en la Antártida, que no hace tanto frío. Claro, porque es otro tipo de frío, Es otro ¿no? clima. Aparte, vos estás súper preparado. Si no podés ir con lo opuesto, ¿no? Claro, ¿no? Dependés del generador, de la electricidad, de la calefacción. Por supuesto, el clima no es tropical, es un clima antártico. Pero por ejemplo, yo tengo un videíto en Instagram donde estoy tomando mate en remera afuera, ¿no? Que un Y yo poco no te di de... ningún solo mate, mirá que flojo lo Tengo mismo. que venir a tomar antes, le conté. Bien. Pero vos decís que entonces que el libro tiene un capítulo que habla de... Sí, claro. O sea que lo van a prohibir el libro este. O sea, Ahora... Porque es pornografía. Claro, Lo mejor me puede pasar. Pornografía antártica. Puede ser un buen título. Lo que pasa es que fue muy difícil escribir este libro. Primero porque yo estaba viajando y haciendo un montón de cosas mientras iba escribiendo. Y lo tenía que... no podía dejar pasar mucho tiempo. Eso tiene un hálito de crónica también. Y bueno, ¿y qué contaba? ¿Viste? ¿Qué metía en el libro? Fue como muy, muy difícil en ese sentido. esto es una inferencia, si quiere lo contesta o no, pero para escribir sobre algo que es un viaje, tuvo que haber tenido, no sé, alguna experiencia. Y bueno, o se lo contaron, o se lo contó un amigo. No. Ahí yo hice un trabajo de campo etnográfico. Está bien. Y hay un gran mito de las bases antárticas argentinas, creo que se expande a toda la Antártida, que es muy lindo, que es en algún momento sintetizado, ¿no? El mito tiene muchas versiones y variantes. Llega un barco que son todas mujeres que manejan el barco, científicas, a veces son alemanas, a veces son rusas, que son como unas amazonas de la Antártida. Llega a la base y bajan todas a saciar sus necesidades, obviamente a comer y a socializar con hombres, y obviamente es un momento también de pleno erotismo, digamos. Obviamente el barco ese no existe, no es un gran mito, pero claro, como siempre te dicen en la Antártida, vas a la Antártida y cambiás muchas cosas, y cuando te empiezan a hablar del barco, en algún momento, no te digo que empezás a creer que va a pasar, pero lo esperás. pero en un momento te ves mirando el horizonte del agua, viste, como, sí, estamos hablando de cierta ausencia, pero en realidad el hombre donde va lleva. El capítulo se llama Arquitectura y erotismo en la nieve, porque es una arquitectura muy especial y es un erotismo muy especial, ¿no? El eros está puesto en otras cosas por ahí. Para finalizar, tal vez la pregunta tendría que haber sido en otro momento de la charla, pero uno piensa en la Antártida, piensa en esa expansión de llanura blanca, e indefectiblemente, en términos hasta filosóficos, piensa en el tedio, ¿no? Pero hay algo que el libro atraviesa, y vos lo mencionaste en esta charla, y que es el trabajo permanente. Y Martín lo relacionó esto con la comunidad organizada, ¿no? El trabajo en la centralidad de la organización para combatir el tedio y pensarnos de una manera distinta, que no es desde el nihilismo, como pensaría la ciudad urbanizada al extremo materialista, sino pensada en el hombre y su entorno más natural, ¿no? También. Sí, claro, lo dijiste muy bien. Eso es así. Lo que pasa es que en la ciudad tendemos hay como una idea sobre el trabajo muy específica, muy que creo que en algún momento los jóvenes le incorporaron o le incorporan, ¿no? Como no sacrificial. El trabajo tiene que ser una cosa que haces, viste, rápido, que te da mucha plata, donde no tenés mucho esfuerzo, donde el esfuerzo está muy centrado. Claro, vas a la Antártida, eso se evapora rápidamente, digamos. Tenés que trabajar, tenés que hacer un montón de cosas, tenés que ver qué hace el otro. Los momentos de esparcimiento son mucho más intensos también, porque hay momentos de tedio, porque hay momentos donde no pasa nada, y también tenés que lidiar con eso. A mí me parece una experiencia genial. Igualmente no es privativo de la Antártida, ¿no? En la Patagonia pasa lo mismo, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires pasa lo mismo. Bueno, que por ahí los lugares que a mí me interesan, ¿no? Pero estoy seguro que en otros lugares de la Argentina también es así. Sí, tenemos una deuda quizás, por ahí los que ahora ya estamos rondando los 50, de explicarle a las nuevas generaciones
que el trabajo no es algo malo, el trabajo manual, el trabajo para el otro, el trabajo no remunerado, ¿no? Ellos me parece que están envueltos en algunas cuestiones. Los que nacimos en el siglo XX, yo por ejemplo viví más tiempo en el siglo XX que en el siglo XXI. Ahora el año que viene quedo igual, ¿viste? Quedo igualado. Entonces, me parece que ahí hay como una discusión que falta sobre por qué es un tabú el trabajo para algunos, por qué está prohibido el trabajo, por qué el que quiere trabajar no puede. ¿Cómo es eso en la Argentina? Que decía Perón, ¿no? Está todo por hacerse. Sí, te pone en otro humor. Sí, discusiones para otro. Como siempre, y eso que hablamos bastante, nos quedamos cortos. Pero es interesante esto que está diciendo del trabajo no remunerado, porque entonces ya sería un empleo. Y nosotros hablamos del trabajo. Claro, es distinto. Bueno, estas cuestiones de... vuelvo a decir, me parece que es importante esto de situarnos, como decimos nosotros, situarnos para contarnos a nosotros mismos que no nos cuente nadie, ¿no? Es la mejor definición. Ahí está el hecho trascendente de entender lo que somos también como Argentina, porque la Argentina no es solamente el tipo que vive acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino cuando recorres el país, además de admirarte con la belleza que tienen nuestras tierras, también encontrás la idiosincrasia propia de ese ser argentino que parece una abstracción, pero sin embargo que está latente todo el tiempo, ¿no? Juan, te agradecemos que hayas venido aquí en la periferia con nosotros a contar esta experiencia. Vamos a seguir haciendo otros encuentros porque hay mucho para hablar. Escribiste mucho sobre el hundimiento del Belgrano también en Malvinas. Eso es algo muy interesante para hablarlo y sería bueno poder profundizarlo. Pero nada, queríamos agradecerte y será hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, che. Aquí estamos en la periferia, escuchamos a Juan Terranova.